Es prácticamente seguro que la gran mayoría de la gente sabe que existe una ciudad llamada Venecia, situada en la República Italiana sobre las costas del mar Adriático. Y eso es lógico y normal. Venecia es una ciudad icónica y reconocida mundialmente, famosa por sus canales, góndolas y su rica historia. Es un destino turístico popular y se menciona con frecuencia en libros, películas y medios de comunicación. Baste decir que todos los años llegan 30 millones de turistas a visitarla, produciendo ingresos de más de 1.700 millones de euros anualmente. Yo personalmente puedo decir que con mi familia fuimos 3 veces a Venecia. Aclaro que mi esposa era italiana y nunca nos olvidaremos. Es una experiencia hermosa. Mucha gente, hay algunas incomodidades, pero una belleza incomparable. Y de Venecia vamos a hablar a continuación. En primer lugar, es necesario señalar que Venecia es la capital de un país, una región dentro de Italia, un país muy antiguo, con muchas historias e innumerables tradiciones y recuerdos. Ese país se llama el Véneto. Es una región ubicada al noreste de la península italiana, con costa sobre el mar Adriático, que en realidad es un golfo del mar Mediterráneo, y al sur de la cordillera alpina. El territorio históricamente relacionado geográficamente con el Véneto tiene una superficie de 18.400 kilómetros cuadrados y está compuesto de una zona montañosa al norte con unos 5.400 kilómetros cuadrados de superficie y picos de más de 3.300 metros. El pico más alto del Véneto, en Italia, es el pico de la Marmolada, con una altitud de 3.342 metros. Los Alpes, que es la frontera norte del país italiano y también del Véneto, se continúan al sur con un área de colinas de unos 2.700 kilómetros cuadrados dentro del Véneto, culminando en las zonas contiguas de la costa adriática con una zona más amplia de llanuras, pantanos y lagunas de unos 10.000 kilómetros cuadrados. Esta zona llana tiene como eje fluvial el río Po, que con 652 kilómetros de longitud y una cuenca de 74.000 kilómetros cuadrados, es el río más extenso y caudaloso de Italia. En tiempos anteriores a la expansión romana, hace 2000 años, el Véneto, la región del noreste de Italia, estaba habitada por los vénetos, un pueblo indoeuropeo que había migrado del Asia Menor. Gradualmente, Roma lo conquistó y los integró a su imperio, introduciendo su cultura, leyes y estructuras administrativas. Estos antiguos vénetos hablaban el venético, un idioma indoeuropeo semejante pero diferente al latín y a otros idiomas itálicos. En esos siglos, los vénetos prosperaron por el comercio del ámbar y la crianza de caballos de raza. En esa época surgieron varias ciudades como Padua, Adria y Verona. Ya bajo dominación romana surgieron otras poblaciones en la región costera como Altinum, que sería una precursora de la futura ciudad de Venecia. En el siglo V después de Cristo, tanto Alarico el Godo como luego Atila y los hunos devastaron la región. Atila asedió la ciudad de Aquileia, en el Véneto, y la arruinó en el año 452. Gran parte de los habitantes de la tierra continental buscaron la protección de las cercanas lagunas, que se convertirían en Grado, la ciudad de Grado en el este, y Venecia más al oeste. Tras los hunos llegaron los ostrogodos, que no solo invadieron la región, sino que también se asentaron en ella. Ya desaparecido de la esfera política el Imperio Romano y como consecuencia de las sucesivas invasiones bárbaras, ocurridas precisamente por la ausencia de una autoridad territorial imperial, los vénetos, que habitaban la zona costera,
se refugiaron definitivamente en un sitio protegido de las lagunas y pantanos costeros, fundando la ciudad de Venecia en el siglo V. Inicialmente la zona estaba formada por un gran número de islas, unas 120, que gradualmente serían conectadas por puentes. En los primeros siglos de su existencia, la ciudad estuvo bajo el dominio del Imperio Bizantino, que en cierto modo era una continuación lejana y débil del antiguo Imperio Romano, hasta que los venecianos alcanzaron suficiente prosperidad y poder como para declararse independientes, formando la República Veneciana. El gobierno era nominalmente republicano, pero liderado por un dux o doge. Durante varios años, constituida en ciudad-estado, Venecia se especializó en la navegación en el mar Adriático y a través de él en el mar Mediterráneo, desarrollando un poderío marítimo que con el tiempo le permitió dominar el comercio mediterráneo. Debido a su ubicación en la encrucijada entre grandes imperios, ocupó una posición dominante en el comercio con los lejanos reinos de China e India. En su apogeo, la República de Venecia controlaba una vasta red de posesiones que incluían territorios en el norte de Italia, el Adriático, el Mar Egeo y el Mediterráneo oriental. Sus dominios, conocidos como el Stato da Terra, Estado de Tierra, y el Stato da Mar, Estado de Mar, abarcaban una amplia gama de territorios, desde ciudades italianas hasta islas en el Mediterráneo y enclaves comerciales en el este. Venecia controlaba una serie de islas en el mar Adriático y el mar Egeo, como Creta, Eubea, Corfú, Zante, etc. Controlaba territorios en Albania, sobre todo en la zona de Durrës. Venecia controló Chipre durante un periodo de 80 años, entre 1489 y 1570, estableció enclaves comerciales en ciudades portuarias como Constantinopla, Alejandría y en otras ciudades de la costa siria del norte de África. En resumen, la República de Venecia en su apogeo era una importante potencia marítima y comercial que controlaba una vasta red de territorios en Italia, el Adriático, el Mar Egeo y el Mediterráneo oriental. Hasta 1797, la ciudad de Venecia, que era la indiscutida capital de la República de Venecia, conocida como la Serenísima, tenía 180.000 habitantes. Era una de las ciudades más pobladas de Europa. Su independencia terminó cuando fue controlada por el Reino de Austria en 1797 por 8 años y luego dominada por Francia por 9 años más y después nuevamente por Austria hasta 1866, fecha en que se incorporó al Reino de Italia. En la actualidad Venecia es la capital del Véneto, región italiana que tiene una población de unos 4.9 millones de habitantes, de los cuales 860.000 habitan el área metropolitana de Venecia y 250.000 la ciudad de Venecia propiamente dicha. Desde muchos puntos de vista, Venecia es una ciudad única. Está construida sobre 118 islas, en una laguna costera alargada y extensa, que a su vez están unidas por más de 400 puentes que conectan la red de canales que sirven como hidrovías urbanas. Como señalábamos, Venecia se encuentra sobre una laguna, en un área que se caracterizaba por ser poco estable, y para la construcción se hundieron miles de pilotes de madera en el barro y la arcilla de la laguna para crear un bosque invertido. La ciudad está organizada en torno a una red compleja de canales que sirven como vías de comunicación principales. Los puentes unen las diferentes islas y permiten el acceso a las calles y edificios. Los edificios se construyen sobre los pilotes de madera y se utiliza ladrillo y piedra como materiales principales. La arquitectura veneciana refleja una mezcla de estilos, incluyendo el gótico veneciano, bizantino y romano. Venecia se ha adaptado a su entorno natural, utilizando las características de la laguna para crear una ciudad única. La forma en que se construye y se organiza la ciudad refleja esta adaptación. El transporte público en Venecia incluye vaporetos y góndolas, que son el medio de transporte habitual para moverse por los canales. Venecia se destaca
por sus atributos arquitectónicos y atractivos turísticos. La ciudad recibe alrededor de 30 millones de turistas al año. De ellos, más de 3 millones pasan la noche en la isla principal de Venecia. En los días más concurridos, la ciudad recibe alrededor de 40.000 visitantes. Por concepto de las actividades turísticas, Venecia obtiene un ingreso anual de 1.700 a 1.800 millones de euros.